Unidad 2. Distinción terminológica alusiva a la prueba, su clasificación, tipos de prueba y sujetos de la prueba. Fuente de prueba, medio de prueba y prueba. El tratamiento de la prueba en el ámbito jurídico supone la utilización de diversos vocablos en el marco de la actividad probatoria. El léxico procesal utilizado de manera habitual sobre la prueba resulta en la generalidad inadecuadamente denominada en el desarrollo de un proceso judicial por los operadores de justicia, resultando ante ello necesario precisar cada definición atinente a la prueba en el marco de su fase formativa, especialmente dentro del proceso penal venezolano, entendiéndose en la fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio oral y público. De allí que en atención a la etapa procesal que corresponda secuencialmente, la prueba en su común denominador deberá llamarse en la fase preparatoria fuente de prueba, en la fase intermedia medio de prueba y en la fase de juicio órgano de prueba o prueba. Sobre este punto, Montero Aroca considera que fuente de prueba es un concepto extrajurídico que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo, pues existe independientemente de que llegue a realizarse o no un proceso. Esta definición permite considerar en el ámbito penal que fuente de prueba es toda evidencia física, elemento material probatorio o persona que es portadora de información relevante para la comprobación o no de la veracidad o falsedad de los hechos y que existe antes de la iniciación del proceso. Ejemplo de ello, la persona que se encuentra en un local de acceso al público y observa un robo agravado suscitado en el mismo. Hasta ese momento inmediato en que ocurre el hecho punible, no se ha iniciado proceso penal alguno. Sin embargo, ya existe tal fuente de prueba que podría ser captada una vez que el organismo policial actuante realice las diligencias policiales urgentes y necesarias que resulten previas a la fase preparatoria. En cuanto a los medios de prueba, Michele Tarufo expone que constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Y el doctor Rodrigo Rivera Morales los define como los caminos o instrumentos que se utilizan para conducir al proceso a la reconstrucción imaginaria de los hechos acontecidos, que es pertinente al proceso que se ventila. Tal situación se representa en el ejemplo antes fijado. Sobre el robo agravado, sobre el ejemplo antes fijado, pero vamos a precisarlo con un delito. El robo agravado perpetrado en un local de acceso al público, donde el testigo presencial en principio se erigía como fuente de prueba desde el mismo momento del hecho. Es decir, antes de iniciarse el proceso investigativo y una vez iniciada la fase preparatoria, evaluada su licitud y su legalidad en su captación e incorporación al proceso, así como su pertinencia, necesidad y utilidad en el aporte reconstructivo del hecho punible controvertido, devendrá
por parte del fiscal del Ministerio Público su promoción como medio de prueba en el escrito acusatorio para la audiencia preliminar, a los efectos subsiguientes de su conversión en órgano de prueba eficaz para la fase de juicio oral y público. La prueba, según Mancini, es la actividad procesal inmediatamente dirigida al objeto de obtener certeza judicial, según el criterio de la verdad real acerca de la imputación o de otra afirmación o negación que interese a una providencia del juez. La definición que otorga este doctrinario permite inferir que prueba es todo aquello que en su evacuación judicial genere un aporte eficaz en la búsqueda de la verdad reconstructiva que se pretende, partiendo de la imputación formulada al acusado. Importancia de la distinción terminológica entre fuente de prueba y medio de prueba. Una vez fijadas las ilustraciones sobre la prueba y en procura de aclarar términos de la actividad probatoria, resulta pertinente esbozar una postura carnelutiana sobre la base de definiciones de vocablos vinculados a la prueba en sus fases previas formativas, implicando el significado de fuente de prueba y medio de prueba, cuyo fin no es otro que establecer algunas particularidades distintivas sobre cada una de estas expresiones atinentes al léxico jurídico probatorio. El tratamiento de la prueba en el ámbito jurídico supone la utilización de diversos vocablos en el marco de la actividad probatoria. Es decir, el léxico procesal utilizado de manera habitual sobre la prueba resulta en la generalidad inadecuadamente utilizado o denominado en el desarrollo de un proceso judicial por quienes interactúan en el proceso de justicia. Es decir, por las partes, por los sujetos procesales, incluso los mismos testigos, los funcionarios actuantes. En ese sentido, resulta ante ello necesario precisar cada definición sobre la prueba en el marco de su fase formativa, especialmente dentro del contexto del proceso penal venezolano, entendiéndose en los procedimientos ya mencionados, conformados estructuralmente por diversas fases, pero prestaremos especial atención a la fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio oral y público, más allá de que exista también la fase de ejecución de sentencia, en la que también a veces, a través de la vía recursiva, resulta pertinente hacer uso de la prueba. De allí que en atención a la etapa procesal que corresponda, la prueba en su común denominador deberá denominarse durante la fase preparatoria fuente de prueba, en la fase intermedia medio de prueba y en la fase de juicio prueba, en razón al aporte reconstructivo que ella represente en el desarrollo del debate. Clasificación de los medios de prueba. Vamos a hablar de tres temas muy poco tratados en el ámbito del proceso penal y que tienen que ver con la prueba preconstituida, la prueba trasladada y la prueba anticipada. Sobre la prueba preconstituida, vale señalar que la preconstitución de la prueba se elaboró en el marco del proceso civil, inicialmente, consistente en fuente o medio preexistente en el proceso. Ella se prepara antes del proceso, con la finalidad de probar un acto jurídico y acreditarlo en el futuro. En cuanto al derecho penal, se ha dicho que la prueba preconstituida es aquella preexistente al juicio oral, que se prepara con el objeto de acreditar luego en el juicio alguno de los hechos. Hay quienes se sostienen que la prueba preconstituida debe desterrarse del proceso penal, porque es un elemento distorsionador y a modo de subterfugio para justificar en muchas
ocasiones la eficacia probatoria a actos de investigación, quebrantando el debido proceso. Estas se representan en actos de investigación cumplidos durante la fase preparatoria que no constituyen inicialmente actos de prueba, pero se pretende que sean considerados como prueba en la decisión judicial. El problema que genera la prueba preconstituida en el ámbito del proceso penal se representa en cómo utilizar esas diligencias de investigación, pues no pueden usarse de forma directa como pruebas de cargo, porque supondría la afectación y quebrantamiento del debido proceso y las garantías que éste comprende. Se trata de evaluar en qué condiciones los actos de investigación pueden alcanzar valor probatorio en el juicio oral, sin que se asuma la forma de prueba anticipada. Allí se centra la discusión. Prueba anticipada. La prueba anticipada es aquella que se practica en la oportunidad anterior al juicio oral y público, ante el temor de que la fuente de prueba propia del mismo se pierda, haciendo imposible su aportación al proceso. Su finalidad básica es impedir que la prueba se desvirtúe o pierda, o que con el transcurrir del tiempo se alteren las circunstancias de hecho que han de probarse o se dificulte su reconocimiento, bien para conservar las cosas que posteriormente se deben probar en el proceso. La prueba anticipada trata de una institución conveniente y su consagración está dispuesta en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. La misma permite distinguir lo que es prueba y lo que constituye acto de investigación. La prueba anticipada es prueba siempre que se haya realizado con el respeto de las garantías constitucionales, sin generar indefensión al imputado, y puede ser valorada en la sentencia incorporándose al proceso mediante la lectura y siempre que sea sometida al debate. Sobre este punto de la prueba anticipada, fijaré en otra oportunidad un tema sumamente relevante vinculado a esta, que es la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la necesidad de captar el testimonio a través de la prueba anticipada de las víctimas o testigos, sean niños, niñas o adolescentes, en procura del interés superior del niño fijado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese punto formará parte de una de las actividades a ordenarse, bien sea bajo la modalidad de foro chat o ensayo, en el avance de la unidad 2 del taller de Derecho Probatorio. Continuamos con la prueba trasladada. Se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, siempre que la ley lo permita. Ello podría ocurrir sobre aquellas pruebas practicadas en procesos entre las mismas partes o entre partes total o parcialmente distintas, tratándose de dos casos diferentes, ya que en el primer supuesto se supone que la prueba ha sido controvertida por la parte contra quien se opone, mientras que en el segundo puede ocurrir lo contrario y resultar desconocida para la contraparte. En estos casos resulta que la problemática que pueden generar dichas pruebas se limita al aspecto de la oportuna promoción, pues son producidas con ocasión de un proceso entre partes iguales y en un mismo juicio ya existente. En torno a la defensa o contradictorio contra este medio de prueba,
trasladado, por supuesto que es permisible la correspondiente nueva contraprueba conforme a los principios procesales. Puede acotarse que se trata realmente de una prueba originalmente producida o provocada con ocasión de un juicio diferente a aquel en que en el momento actual pretende de nuevo hacerse valer. Y como resulta igualmente obvio, no cabe duda que se trata de una prueba cuya evacuación ha sido extraproceso vigente en el que se requiere, pero que es trasladada a otro proceso con las exigencias procesales de cualquier otra prueba normalmente promovida y que por tanto debe reunir todos los caracteres formales y materiales de una prueba producida en ese juicio. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra una serie de instituciones procesales, convirtiéndose estas en derechos inquebrantables, teniéndose allí en el artículo 49, numeral primero, el derecho a la prueba, fijado en el ámbito del debido proceso. Y precisamente uno de los fines del proceso penal es la búsqueda de la verdad, tal cual lo dispone el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual nos permite afirmar la viabilidad de la prueba trasladada en el contexto de la libertad probatoria. Los tipos de medios de prueba. Tenemos la prueba pericial, la prueba testimonial y la prueba documental. La prueba pericial es el medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada en la materia tiene por tener conocimientos especiales acerca de ella. Es decir, la experticia solo se efectúa sobre hechos que no pueden ser apreciados personalmente por el juez a través de una inspección judicial y solo pueden ser determinados mediante instrumentos técnicos y aplicación de conocimientos especiales. Por ejemplo, un análisis de sustancia hemática para la determinación de especie, factor y grupo, la experticia de seriales de un vehículo automotor, la experticia de reconocimiento técnico y comparación balística a un arma de fuego, entre otros. El dictamen pericial resulta de trascendental importancia para la demostración del resultado típico de muchos delitos, tales como drogas, lesiones personales, hurtos, robos, entre otros delitos fijados en el Código Penal y otras leyes especiales. La prueba testimonial. Según Eugenio Floriano, el testimonio en el proceso penal se erige en el medio de prueba de mayor utilidad e idoneidad para la tarea recordatoria de los sucesos humanos y a través de él se persigue alcanzar la mayor proximidad reconstructiva del hecho punible controvertido en procura de la verdad. Se trata de un medio de prueba relevante, cuyo origen se enmarca con alto contenido legendario en su praxis. Precisamente, en función a su importancia, es por lo cual los avances de la ciencia probatoria ha diseñado postulados de orden jurídico y científico para evaluar la fiabilidad del testimonio, implicando ello aspectos de orden procesal y prácticos que resultan aplicables sobre el testigo desde su tratamiento como fuente de prueba hasta su conversión en juicio como órgano de prueba. El proceso penal en sus diversos formatos requiere como elemento determinante la prueba testimonial. Mediante ella y su conjunción con otros medios de prueba, el juez de juicio penal procura alcanzar la mayor aproximación posible a la verdad reconstructiva. Resulta difícil la realización de un juicio oral sin la prueba del testimonio. De allí la exigencia inevitable de que el testimonio en el curso del proceso penal garantista y formalista
no puede surgir ni producirse de manera recóndita, y menos aún a espaldas del inculpado. El mismo requiere controles previos de licitud y legalidad, en exigencia del respeto y cumplimiento de la Constitución, el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela, y el Código Orgánico Procesal Penal, cuya regulación la encontramos entre los artículos 208 al 215. En este punto también evaluaremos en el desarrollo del taller las modalidades de los testigos. El testigo policía, el testigo familia, el testigo por interés en la causa, el testigo coacusado, en fin, una gama de aspectos propios del testimonio que serán parte de las actividades de los foros chat y de los ensayos que desarrollaremos o fijaremos en esta unidad 2. La prueba documental. La prueba documental es un medio probatorio consistente en un escrito o un soporte material en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados para demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo que se alega en una causa. Conforme el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, el mismo indica que los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. De igual modo, el artículo 322, numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, indica que solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura la prueba documental o de informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección realizadas conforme a lo previsto en este código. De allí que los documentos que se lean en el debate de juicio oral y público deben haber sido incorporados en la oferta de prueba en la oportunidad que corresponda, bien sea en el procedimiento ordinario o en el procedimiento especial de delitos de género o en el procedimiento especial de delitos menos graves o en el procedimiento abreviado o en el procedimiento a instancia de parte agraviada o en el procedimiento de falta penal, bien sea de la fiscalía o del acusador privado o también del mismo imputado a través de su abogado defensor. Vale la observación sobre la práctica errada de algunos tribunales que incorporan para su lectura algunas piezas de la fase preparatoria, como las actas policiales y las entrevistas realizadas a testigos, sin que los protagonistas o autores de esos relatos asistan a la audiencia oral para ser oídos y se pueda ejercer sobre ellos el contradictorio, lo cual ha sido rechazado por la doctrina y la jurisprudencia, toda vez que esas prácticas desnaturalizan el sistema acusatorio y quebrantan el debido proceso del acusado. Ejemplo de pruebas documentales. Tenemos inspecciones técnicas de lugares, actas de visitas domiciliarias, inspecciones de personas, inspecciones de vehículos, documentos públicos, documentos privados, gráficos demostrativos de accidentes de tránsito, actas de reconocimiento en fila de personas, pruebas anticipadas, entre otros. Los sujetos de la prueba. Por sujetos de la prueba se comprenden las personas que desempeñan algunas de las actividades procesales probatorias, bien sea de proposición, admisión, práctica, contradicción o discusión y valoración o apreciación de la prueba. Esto es, el juez y las partes principales y secundarias del proceso. Sujetos de la actividad probatoria. Tenemos primero que nada el sujeto de la proposición de la prueba o proponente. Este derecho corresponde de manera general con legitimación total y permanente para toda la causa, a quienes sean partes permanentes, principales o secundarias, imputado, víctima, fiscal, abogado defensor. Sujeto de la recepción de la prueba. Se trata
de la persona encargada de recibir las pruebas propuestas por las partes. Es decir, esta función recae o corresponde exclusivamente en el juez de juicio penal, quien tiene la obligación de ser el director del debate y ser el juez a quien le va a corresponder, aparte de observar las pruebas, valorarlas al final del juicio. Sujeto de la admisión de la prueba. Corresponde en el procedimiento ordinario o especial de género o de delitos menos graves al juez de control penal. Y en el procedimiento abreviado o en el procedimiento de faltas penales o en el procedimiento de delitos a instancia de parte agraviada al juez de juicio penal. A estos corresponde, atendiendo el tipo de procedimiento, les corresponde la decisión de admitirlas o no, al igual que la Corte de Apelaciones por vía de la apelación interpuesta ante la inadmisión de la instancia inferior sobre la admisión de uno o varios medios de prueba. Sujeto de la práctica de la prueba. Durante el proceso penal se corresponde con una función propia y exclusiva del juez de juicio penal, lo cual ocurre a la luz de los principios procesales de inmediación, contradicción y oralidad, además de una gama de principios probatorios que en otras unidades detallaremos de manera idónea. Sujeto destinatario de la prueba. Se representa en el juez de juicio penal, ya que es esta la persona a quien se dirige la prueba en aras de su convencimiento o no sobre los hechos controvertidos. Sujeto de la valoración o apreciación de la prueba. También recae sobre el juez de juicio penal, ya que la valoración de la prueba ocurre en la fase de juicio oral y público.